Pues estamos aquí ya en el podcast número 8. Ya llegamos al podcast número 8, que es una de las cosas que nos está sorprendiendo, la aceptación que estamos teniendo con las personas que tenemos de invitados. La producción se ha puesto las pilas, ha hecho todo lo que le corresponde para traer, pues ahora sí que puros invitados de lujo. Y hoy nos acompaña Daniel Alejandro Peñalosa Medellín, una persona que en verdad es interesante platicar con él porque podemos decir que es licenciado en Derecho, tiene 2 maestrías, una en Política y Gestión Pública, la otra en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable y además un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de México. Un perfil muy interesante en el cual, pues obviamente queremos platicar sobre un tema muy importante para todos porque es cuidar el ambiente y hablar sobre el cambio climático. Es un tema que nos compete a toda la sociedad y a cada uno de los miembros que están viviendo en este planeta, porque si no lo acabamos, nos vamos a quedar sin él. ¿Así es o no, Daniel? Bueno, pues muchísimas gracias primero pues por haberme invitado a este espacio que considero sumamente importante. Ahora sí que la difusión de los problemas ambientales, sociales, las intenciones de los seres humanos es vital que se conozcan. Y bueno, aquí solamente una precisión, ya que luego hay un cierto roce. No es Universidad Autónoma de México, porque la UAM es Universidad Nacional Autónoma de México. Luego, no, oye. Bueno, pero no deja de estar en México. Sí, claro, deja de estar en México. Ok, perfecto. Entonces, pues mira, vaya que está interesante el tema del que vamos a platicar hoy, porque hemos estado hablando con políticos, con bomberos, con memeros, con periodistas, pero no habíamos hablado del medio ambiente, que es un tema muy importante en los podcasts del señor Gus, porque obviamente nos tenemos que preocupar por el lugar en donde vivimos y por todas las situaciones que se están dando. Pues ahora sí que, por decir, Ciudad Victoria estaba teniendo un problema de medio ambiente ambiental con el tema de la basura, claro, que ya se está solucionando, sí. Y todavía existe. Y todavía existe. Entonces, pues yo quisiera empezar con algo sencillito para poder explicar a la gente que nos va a ver o que nos está viendo o que nos va a ver más adelante sobre, pues ahora sí, ¿qué es el cambio climático? Ahora sí que alguien que sabe del tema nos lo pueda platicar y explicar con manzanitas. Y pues déjame decirte que, de nuevo, este espacio que tienes abierto para todas las personalidades que mencionas es vital. Y qué padre que podamos trabajar sobre ello. Y qué bueno que también platiquemos sobre lo que mencionas. Este problema que se ha escuchado, yo creo que lo has escuchado, el vecino, exactamente. Yo creo que conocemos el concepto, o bueno, conocemos que existe algo que se llama cambio climático, ¿no? Que antes lo conocíamos como calentamiento global. Pero, ¿qué realmente es este cambio climático? Sí, bueno, mira, pensemos en la Tierra, pensemos en el globo. El cambio climático es un cambio de temperaturas, ¿sí? Los científicos, estas personas que se encargan exhaustivamente a demostrar datos, a indagar, a profundizar, a pensar en el ciclo geológico, en el porvenir de la Tierra, pues se han encargado de poner sobre la mesa algo muy importante. La Tierra, a raíz de la revolución industrial, se está calentando. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura a nivel global está incrementando. Ahora, antes de que hablemos de este problema específico, déjame mencionarte que es muy interesante. Ahorita ya está en boca de todos y la gran mayoría de la población puede decirte que efectivamente ha escuchado sobre esto. Pero déjame decirte que esto no fue fácil, ¿sí? Sino que tardó muchísimos años para que pudiera estar sobre la mesa, porque hay quienes todavía refutan que exista esto y que el planeta esté en dirección hacia una posible catástrofe ecológica y una posible catástrofe ambiental, ¿sí? Es en 1968 donde la primera convención de importancia de las Naciones Unidas se reúne en un grupo de distintos perfiles científicos, políticos, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, para entablar que existía algo en lo cual debía de ponerse atención, ¿sí? Entonces, a raíz de esta convención de las Naciones Unidas en 1968, que se empieza a ver
con cotidianidad, más eventos, convenciones, etcétera. Se llegó a cuestionar el concepto de desarrollo y viene una personalidad a poner un informe que se conoce como el informe Brundtland, el cual logra, digamos, que compaginar diferentes visiones que se creían antagónicas, ¿sí? La ecología y el desarrollo. ¿Cómo sería posible que un desarrollo pensado hacia la explotación y el consumo de la naturaleza tiene relación con el ecológico, ¿no? Bueno, viene esta personalidad, Brundtland, y dice, claro que es posible, podemos hacer un desarrollo sustentable, que hay entre paréntesis, no es la panacea, para nada, pero sí es un escalón más hacia una ecología, hacia una comprensión de lo que somos nosotros los seres humanos para con el mundo y con la naturaleza. Ahora, ahí empezó en Estocolmo. Sin embargo, tiempo atrás ya venía esta lucha de personas por posicionar el tema ambiental dentro de las agendas nacionales y las agendas internacionales. O sea, puse esto en contexto para entender que no es algo que No haya es nacido, nuevo. exacto, O sea, no es nuevo. no, y no es algo que haya nacido de la noche a la mañana. Fue años de protestas, así como las hemos visto en el empoderamiento feminista, donde se están logrando pues cambiar las legislaciones, cambiar las políticas públicas que contemplen más esos asuntos que importan atender. Bueno, así se vivió en estos tiempos, donde si ahora el medio ambiente está empoderado, entre comillas, dentro de la legislación y dentro de los discursos, otra cosa es la acción de la política pública, pero Claro. dentro de las legislaciones podemos decir que se encuentra empoderado. Ya hay debates, por decirlo de alguna manera. Sí, y otro lo voy a poner entre comillas, que todavía falta por trabajar mucho dentro de estas áreas. Podemos decir que hemos logrado, ahora sí que me incluyo como parte de este grupo ambiental, pues posicionar el tema sobre las agendas y logrado crear legislaciones y políticas públicas, ¿va? Ahora, el cambio climático, regresemos, que eso es el tema que dijimos que íbamos a hablar. Que vamos a tocar el día de hoy. Exactamente, que vamos a tocar y totalmente importante y bueno. Mira, entonces el cambio climático es esto. Está habiendo, debido a estos niveles de 1 grado, 1.2 actualmente, que tenemos que se ha calentado la Tierra, ¿sí? A esto se le conoce como calentamiento global. En un tiempo atrás se le conocía, no se conocía como cambio climático, sino se hablaba de un calentamiento global. Bueno, el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático, ¿sí? Entonces, si esto sigue incrementando, las Naciones Unidas en el 2015 estipularon que para 2030 la meta de las naciones del mundo era lograr que estos niveles, estos grados pudieran reducirse, ¿sí? No llegar a 1.5 en 2030. Sin embargo, pues el último informe del IPCC, que es un conjunto de científicos que se encargan de evaluar cómo se encuentra la Tierra y cómo van las naciones con los compromisos que se han establecido, pues demuestran que no lo vamos a lograr. Para 2030, al ritmo que vamos ahorita, vamos a llegar a 1.5 grados. Es decir, las metas que se habían comprometido en la Convención de París en el 2015 no se están llevando a cabo, ¿sí? Las naciones no se toman en serio esto que está sucediendo, aún que dentro de las distintas convenciones hacen, digamos, un tipo foro abierto. Me decías que las convenciones que se están teniendo, porque me comentas que solamente no se están respetando las normas y que eso está provocando que aumente la temperatura. Obviamente se la medimos como en el mar, en la temperatura que está teniendo el mar, o cómo la medimos. Sí, exactamente. Los científicos que se encargan de medir las temperaturas a nivel geológico, digamos que se van a Alaska y con unos tubos lo meten dentro de la tierra y el hielo lo destapan, ¡pum! ¿Sí? Entonces estas capas de la saturación de oxígeno se mide a raíz de la saturación que tienen las distintas capas de donde se saca. Como la compresión del agua y ver si tiene. Exactamente, y de ahí se evalúa
en otras eras cómo es que era el planeta, en otras eras cuánto dióxido de carbono existía, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí es una de las herramientas que utilizan para poder dar medición de estos gases de efecto invernadero, y de hecho es ahí un dato que comentan ellos, que también se me hace bastante interesante, es que esto es bastante polémico, porque hay quienes dicen, no, que el calentamiento global es una consecuencia natural de la Tierra. Y tienen total razón. Sí. O sea, como un ciclo. Es un ciclo. O sea, que va a cumplir la Tierra, primero frío y va a tener que llegar caliente y luego otra vez frío, por decirlo de una manera. Exactamente, algo sí. Coloquial, ¿no? Es algo, y es algo que sí sucede. Y ha sucedido en distintas eras de la Tierra. Sin embargo, lo que se está viviendo actualmente es algo que no tiene precedentes, y literal no tiene precedentes. La última aceleración del cambio climático del que se tiene registro es hace 57 millones de años, ¿sí? En donde hubo un momento donde apenas la vida estaba surgiendo en la Tierra y los volcanes empezaron a hacer erupción en distintas partes del mundo. Entonces eso causó un calentamiento rápido y bueno, el efecto invernadero. El efecto invernadero, todo esto que venimos hablando ahorita. Pero la diferencia de esa era a la actual es que ahora estamos potencializando por 10 veces más rápido ese calentamiento que hubo hace 57 millones de años por volcanes, a consecuencia de la dinámica humana, ¿sí? Estamos hablando de una explotación desmedida de la naturaleza, estamos hablando de un consumo desmedido de la naturaleza, estamos hablando de una profundidad de todo esto que no se había visto, ¿sí? Entonces, a esa misma exigencia humana y a ese mismo, ¿sabes? Si no quiero decir humana, más bien, a esa misma exigencia que nos han hecho creer la ideología dominante que vivimos, que es el capitalismo, pues nacemos con, o no, más bien no nacemos, nos creamos con una idea de cómo deben de ser las cosas, pero eso es porque otras personas así les beneficia que creamos que son las cosas, ¿sí? Ahora, no significa que debamos de estar en contra, digo, este argumento de repente me pueden decir, oye, es que es comunista. No, para nada. De hecho, considero que son dos partes antagónicas a las cuales no me considero parte. ¿De qué vertiente me considero parte? Bueno, creo que sigo en esa búsqueda, pero ni comunista, ni socialista, ni capitalista. Creo, si podemos hablarlo románticamente, que también no quiero que se me interprete, pero podría decir que soy un soñador. Okay. Un soñador que espera que la humanidad en un punto de la historia podamos comprender, y de ahí comprender cosas que ahorita tal vez nos cuesta, y tal vez de ahí surja una forma de estructura del Estado o de la sociedad distinta, ¿sí? Okay. Y bueno, no, para regresar al tema. Es que podría decir que eres un soñador ecologista, ¿no? Un soñador ecologista que está pensando en el clima, en la situación que nos está afectando todos los días, ¿no? Porque no es sencillo, es más, te levantas pensando en otras cosas y menos en el ambiente. Te levantas pensando en los problemas económicos, familiares, amistades, hasta por qué no encendió la computadora, no te cargó las actualizaciones del celular, y no te preocupas por la cuestión climática. Sí. Entonces es algo muy importante que está sucediendo hoy en día, y que antes podíamos decir, no pasa nada, falta mucho tiempo. Ahorita ya estamos en esa situación, ya tenemos el problema. Decíamos, no vamos a llegar a 1.5 de grados de aumento a la que teníamos. No sé cuál sería la temperatura de la medida, cuánto era lo que tenían de medida y de cuánto aumentamos, cuánto era la temperatura. Okay. Sí, no, ahorita hemos aumentado a 1.2 grados y se pretende no alcanzar el 1.5 grados. ¿Sí? Pero sobre qué temperatura. Ese es el gran tema, que no hay una no hay un estándar. No hay un estándar, sí. Ajá. Se mide a partir de que a raíz de los o sea, se analizan esos cubos de hielo y dices tú, a esta temperatura estábamos, a esta temperatura aquí. Sí, no hay. Y de aquí aumentamos 2 grados. Sí, no hay un estándar.
Sí, no hay ok. un estándar. Sí, yo pensé que decías, tú sabes que el mar se encuentra, no sé, 25 grados y de 25 grados ya está en Sí, 27. Y yo digo, bueno, está bueno para entrar al agua, ¿no? sí, Pero fíjate que esa duda también la tenía hace tiempo ajá, y tengo una amiga que es geóloga y ajá. le pregunté, oye, dentro de los informes que vienen en el IPCC u otros de las Naciones Unidas, etcétera, no encuentro esa medida estándar donde podamos ahí agarrarnos. Sí, digo, porque para Y poder tener una medida y decir, aumentamos, pero ¿sobre qué? sí, Yo sí, sí, creo que sí. también eso genera el debate y Ujú. la falta de una conclusión determinante para poder decir, a ver, aumentamos 2 grados, pero ¿para dónde? Porque igual, a lo mejor, yo creo que lo pertinente es tener un tabulador de 0 a 100 y decir, bueno, estamos en 12, aumentamos en 14 y estamos en problemas. Ujú. Pero yo creo que eso es lo que genera la controversia sobre la Puede ser cuestión. uno de los puntos que Sí. generan esa controversia. Pero efectivamente, bueno, estas mediciones son a partir de 0 al 1.2 que es actual y al 2 que es lo que se quiere evitar llegar a 2030 o 2052. Pero ¿Sí? como vamos, ¿cómo va la situación? Sí, vamos para llegar a los 2 grados de aumento, Pues porque no hay una conciencia ecológica. no, y eso es algo que yo espero que empiece a renacer o empiece a surgir en estos tiempos, porque si no alcanzamos las temperaturas según las Naciones Unidas, si no alcanzamos mitigar el cambio climático para el 2030, los efectos pueden llegar a ser irreversibles y podremos dar marcha atrás. ¿Sí? Ahorita todavía lo podemos hacer. Podemos cambiar nuestra forma de vida en una forma de vida que sea más sustentable, más amigable con la naturaleza y evitar una posible catástrofe. ¿Sí? Entonces, hay distintas proyecciones que existen actualmente. Las más catastróficas es que para el 2050, si no se cambia el ritmo que tenemos, bueno, pues los niveles de nivel del mar van a aumentar Aumentar, debido al obviamente. descongelamiento de los glaciares. Va a haber hemos visto dos vórtices polares Ujú. muy fuertes en estos últimos años, que al menos en lo que yo tengo de memoria no se había visto tan repetido, que sí existían, o sea, O sea, el periodo, lo constante, vaya. la constancia, exactamente Sí. el ritmo con la que los vórtices polares han estado apareciendo en la Tierra, como lo que vimos en Nueva York, ¿no? Que parecía de película, el día después de mañana, Ajá, parecía claro, la estatua congelada del mar y bueno, claro. para mí fue sumamente sorprendente Y e que no puede estar importante. alejado de la realidad, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, cuando vi el día después de mañana dije, sí está interesante lo que plantean, pero está fuera de la realidad. Y como al ritmo que avanzamos, cada vez No estamos tan esa alejados, ciencia ficción se vuelve más como más real. más real, exacto. Claro, pero por decir, tú me planteas el calentamiento global, pero ¿qué es lo que realmente genera ese tipo de situaciones? La deforestación. Es una de las causantes, O la sea, que deforestación. vamos a decir, queremos crecer en la urbanidad y lo primero que hacemos es tumbar árboles y no hacemos un desarrollo sustentable como lo que tú estás comentando. Que Exactamente. digas, no sé, vamos a hacer comunidades donde estén rodeadas de árboles, no afectar tantas dimensiones. Si ubicamos un lote, no sé, urbano de 100 metros, bueno, 100 metros que tengan árboles. O sea, no hay Una regulación. una regulación en la que podamos decir, queremos urbanizar, pero esos son los estándares que tenemos. No, llegamos y tumbamos. Sí, sí, Y ese es sí. el costo que nos está generando el cambio climático. Así es, totalmente. Hay diferentes tipos de consecuencias o acciones que merman el avance hacia la mitigación del cambio climático. Una de ellas, claro, es la deforestación, donde no existe una política pública real que se lleve al pie de la letra. Por ejemplo, aparte de lo que mencionas de las áreas urbanizadas, en donde los grandes centros comerciales, digamos un ejemplo, pues, por ejemplo, aquí en Liverpool, pues no se sigue una planeación sustentable donde todo el estacionamiento es una plancha de concreto, ¿sí? O sea, ese tipo de cuestiones o ese tipo de edificaciones deberían de contemplar arboledas. Y la legislación, si bien de repente digamos que los particulares no tienen la intención, bueno, la legislación debería de ser clara
y debería de empujar, y voy a decir algo, obligar a los particulares a que exista todas estas tipos de regulaciones, porque no solamente van a favorecer a la tienda, ser un espacio más bonito, o sea, visualmente pues más agradable, verde, se ha visto también que ¿Qué es lo que provocamos cuando nosotros decimos, bueno, un ejemplo, esa tienda Ajá. comercial que está aquí en Victoria y que hizo una plancha de concreto, yo me lo imagino, corrígeme si estoy equivocado, pero al hacer ese tipo de edificaciones, de decir, vamos a meter concreto en toda nuestra plancha del estacionamiento, yo me lo imagino es como taparte los poros de la piel, ¿no? No estamos dejando Exacto, no estamos dejando que la tierra respire, ¿no? Ajá. Y yo creo que esa misma saturación, pues las carreteras, ¿cuántos millones de metros cúbicos no podremos tener cubiertos de asfalto, concreto? Y hay una lucha constante con los ecologistas que están planteando nuevos materiales. Sí. Hay materiales donde están haciendo asfalto donde dice, parece una esponja, ¿no? Cae Sí, el sí, agua sí. y se filtra totalmente. Y yo creo que eso es un beneficio para la cuestión ecológica y obviamente para la sustentabilidad de nuestras propias tierras, porque imagínate, eso mismo genera, lo vemos aquí en Ciudad Victoria, nos llueve poquito, se nos inunda el 8, se nos inunda el eje vial, o sea, toda esa situación que nos afecta y que a lo mejor nos podemos reír ahorita. Pero tú sabes en el problema que se meten las personas que viven en esos lugares, que cuando llueve y toda la gente y toda esa agua se acumula y los problemas que genera, pues estamos aventando unos buenos goles, pero bueno, atrás de Walmart, ¿cómo se pone? Hay videos en vivo que transmiten donde dices tú, ¿cómo puede ser posible que yo ahí circule comúnmente y de repente ves que ya se lleva un carro? Totalmente. Que el eje vial está inundado, que el pluvial del agua está saturado de agua, porque ya es mucha agua la que, ¿cómo le llaman? Baja y está generando problemas. El daño ya se lo hicimos, porque ya generamos el daño ambiental nosotros para que esa agua no circule por donde debe ser una bajada natural. Y nos está generando problemas a los lugares que urbanizamos y pues obviamente tenemos gente que los ha arrastrado el agua, que se ha llevado los carros, que genera un daño económico porque daña tu vehículo. O sea, te sorprende, pero aún así tenemos oídos sordos para ponerle atención a esa problemática sobre lo que está generando pues en los bienes inmuebles de las personas, ¿no? Sí, sí, y que eso se puede prevenir. Sí, ahorita mencionas algo que me pareció bastante importante, que es pues el asfalto, ¿no? O sea, cómo llega a cubrir y no permite que la misma tierra respire. Que pareciera algo mágico, pero sí. Hay mantos acuíferos que se encuentran pues dentro de todas las partes del mundo, es decir, la tierra, y que de hecho de ahí es donde pues nosotros los seres humanos llegamos subsistimos, ¿no? Sí, porque llegan hasta cierto punto donde se hacen los nacimientos y ahí agarramos nosotros el agua para ingerirla. Y aparte de que pues también estos mantos acuíferos subterráneos pues nutren a muchos de los árboles, muchos de los ecosistemas que ni siquiera pues nos damos cuenta que existen, ¿sí? La otra vez estaba leyendo una nota, no traigo el dato específico, pero creo que solamente el 4% de la vida de la Tierra, algo de gusanos y todos los demás microorganismos, somos conocedores. O sea, todavía falta todo un universo inmenso por qué explorar y realmente no nos damos cuenta del beneficio de la Tierra hacia el equilibrio ecosistémico y el beneficio humano, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nada más como paréntesis. Y lo que mencionas también, pues de los acueductos donde nos inundamos, esa también es una de las consecuencias del cambio climático, debido a que los niveles de la temperatura están incrementando, está habiendo este calentamiento, haz de cuenta que la Tierra tiene un tipo termostato, ¿sí? Donde se llega a calentar. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos mucho calor? Bueno, pues de repente prendemos el aire o el ventilador, o nos salimos al patio, no te sé. quita la playera. No, te quita la playera, sí. Y bueno, la Tierra tiene algo parecido. Cuando la Tierra se empieza a calentar, prende su aire acondicionado y empiezan a todos los tornados, ¿no? A surgir. Y entonces
esa es una de las consecuencias. A medida que el planeta se vaya calentando, vamos a ver más tormentas y más supertormentas, vamos a ver más vórtices polares. Entonces las inundaciones dentro de las ciudades van a ser cada vez mayores. O sea, todo es una cadenita, ¿sí? Que muchas veces no nos damos cuenta. Y lo más triste de todo esto es que pareciera que los políticos se desentienden. Pareciera que solamente dentro del discurso, si es necesario decirlo en alguna entrevista, pero realmente no tienen ese criterio, o aunque pertenezcan a ciertos partidos donde se busque, donde hayan ratificado, ciertos partidos han ratificado las convenciones de las Naciones Unidas, es decir, se han comprometido al empuje del desarrollo sustentable, no se ve. Y aún a nivel nacional y a nivel estado también no se ve ese empuje. Y eso es algo bastante preocupante, porque se ocupa ya ir estableciendo estrategias de mitigación del cambio climático y de adaptación, porque las consecuencias del cambio climático ya las estamos viviendo, ¿sí? Se ocupan en generar diagnósticos, se ocupan en generar círculos de reflexión, de debate, donde platiquemos sobre estos temas concretos. Yo por eso le aplaudo mucho a las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, me considero un activista desde hace distintos años, donde en conjunto con otros compañeros hemos realizado proyectos, y pues también reconozco las luchas que otras organizaciones pues han realizado. Una de ellas que de hecho trae el tema de la arboleda en la ciudad, una iniciativa que busca regularizar precisamente el estado de los árboles, la cual aplaudo y empujo también junto a ellos, que es Tonantzintlalli, ¿sí? Entonces, todo este tipo de acciones de las organizaciones de la sociedad civil se me hace vital, y de hecho las Naciones Unidas las incorporan dentro de sus objetivos y hablan del tema de gobernanza. Es decir, las propias Naciones Unidas dicen, a ver estados, a ver líderes políticos, para salir de este problema no solamente la tarea recae sobre la estructura estatal, ¿sí? Hablando del gobierno, claro, sino que recae dentro de todos los ciudadanos y de las personas que son partícipes dentro de esos problemas, ¿sí? Y ahora, ¿qué vemos dentro de la nación? ¿Qué vemos dentro del Estado? No vemos realmente un empuje hacia las organizaciones de la sociedad civil. Pues no vemos un programa de reforestación que digamos, ha habido otros periodos de gobernanza en donde hay campañas muy fuertes donde dicen vamos a reforestar y te entregan arbolitos, y pues yo no he visto. Sí. Y yo no me he topado. Es más, regularmente andabas por un tianguis, o si te gusta andar en los tianguis, oye, ¿qué pasa? Y te van a regalar un arbolito. A lo mejor la intención ya estaba de darte un arbolito, pues obviamente para que tú lo pudieras poner en tu casa, o árboles frutales, o sea, te incentivaban a que tú plantaras un árbol. Y luego el programa ese de siembra un árbol, siembras, o sea, había campañas muy completas, muy fuertes. Últimamente, y lo digo desde el gobierno federal hacia abajo, no lo hay. Sí. Ya no lo hay así como antes. Sí, tristemente se ha perdido los apoyos a nivel pues nacional y estatal y municipal. No se ve un gran empuje, y creo yo que las organizaciones de la sociedad civil muchas veces son personas que por vocación quieren actuar en beneficio de algún problema o de mitigar algún problema que ellos están observando. Pero bueno, muchas veces sale de esa vocación, pero sabemos que no todo se hace por amor al arte. Entonces muchas de esas organizaciones se detienen pues al no tener un presupuesto, al no tener un ingreso. Entonces anteriormente había ciertos programas que favorecían el impulso de estos proyectos o estas iniciativas que las organizaciones presentaban, y ahora se ve una disminución de esos mismos, que sí los hay algunos que otros que podemos señalar. Y digo, se puede llegar a entender por todos estos digamos, problemas financieros que hemos pasado. O intereses económicos, ¿no? O intereses económicos. Porque ahí me ha tocado ver que hay países como Estados Unidos, los países desarrollados, que prefieren pagar una multa. ¿Sabes qué? Voy a pagar una multa porque estoy contaminando. No resuelve ese problema. No. Las multas no son para poder decir, págala y sigue contaminando. La multa es para incentivarte a que no lo hagas. Sí, y sin embargo prefieren pagar sumas
que jamás te puedes imaginar, exorbitantes, $1,500 millones. O sea, dices tú, esa cantidad, y dices tú, la pago la empresa. Pero con tal de seguir contaminando, pues no nada más estamos hablando del ambiente, estamos hablando de los mantos acuíferos, de que ya no hay producción de siembra. O sea, te matan todo lo que está alrededor en la localidad donde están contaminando, que prefieren pagarlo. Sí. Y luego no nada más es el ambiente, sino también te generan enfermedades crónicas degenerativas. O sea, es importante saber que todo eso nos está sucediendo cuando estás contaminando, cuando estás generando un problema al ambiente, y que dicen, no va a pasar. Uh-huh. Entonces, son problemas que realmente vivimos día con día en la sociedad, y que después decimos, es que me enfermé, pero no sabes que realmente te enfermaste porque a lo mejor había un problema de una empresa que estaba contaminando y prefirió pagarle a una dependencia de gobierno para poder seguir contaminando. Claro, sí, y déjame decirte que muchas veces ese valor se lo agregan al producto, ¿sí? Como un costo que lo está asumiendo el producto que esa empresa está vendiendo. Entonces, hasta cierto punto creo que esta de contamina paga beneficia, pero creo que se debe de profundizar dentro de esas acciones, ¿sí? O la reparación del daño. Exacto, ¿no? buscar esa reparación del daño y buscar que esa, en dado caso que en repetidas ocasiones, vamos a ponerle 2 ocasiones, o depende del daño que efectúe esa empresa, debería de ya pasar a otro tipo de acción con ese particular, en donde repare el daño, o simplemente una multa tan exorbitante que no pueda llegar a pagarla tal vez, o que cierre sus puertas Yo creo que es Ajá. dejar de producir el daño. Exacto, o sea, no nada más decir, paga y lo sigues haciendo, y dentro de un año te vuelvo a sancionar y vuelves a pagar. No, es una vez que detecto que estás generando un problema ambiental, es clausurarte, por decir, es la palabra correcta, clausurarte, porque estás generando un daño ambiental que es irreparable, como por decir esas empresas que tiran contenedores al mar. Exacto. Sí. Las empresas que tiran, hay una, digo, la referencia la tengo porque me gusta el cine y me gusta ver películas, pero había una empresa que P&P que estaba contaminando una zona y le estaba generando cáncer a las personas. Sí. Y no hicieron nada. Es que y sigue siendo un monstruo de la producción de muchos productos que consumimos día a día. Sí. Bueno, fíjate que también algo está pasando en la actualidad también con la vaquita marina, ¿sí? Okay. La vaquita marina está siendo explotada para consumo, y se dice que de hecho hay intereses de extranjeros, vamos a hablar asiáticos, donde ellos son los que más buscan este producto. Los que buscan el producto, ¿no? Ajá. Y actualmente la vaquita marina está en peligro de extinción, y pues si no se hace algo, se ha tratado de hacer algo desde hace varios años y no ha tenido los resultados esperados. Y bueno, la vaquita marina lo enfrentamos ya casi es un hecho que está extinta. Pues hay lugares donde ya nada más hay 3, 4 ejemplares, ¿no? Sí. El oso panda, ¿no? También tuvo un problema de extinción o algo así. La tortuga que estábamos consumiendo el huevo, o sea, realmente nosotros el ser humano, porque hay que contarnos en general, el ser humano es es el mayor depredador, ¿no? Somos el mayor depredador. Y algo que también mencionabas para puntualizar lo de las empresas, tuve la oportunidad de ir a un recorrido en Guadalajara. Hay una zona industrial, no recuerdo el nombre del río, pero es una zona industrial donde diferentes empresas desembocan sus desechos dentro del lecho del río. Okay. Y todo esto contamina las aguas, es impresionante. Hay una parte, si tú vas río arriba, hay una parte donde viene el agua limpia del río, y luego viene el agua contaminada y se cruza, y ves la diferencia del agua limpia y el agua totalmente contaminada. Viene espumosa, amarilla, totalmente negra, o sea, pareciera uno de estos. Y todo lo que genera alrededor de la población, los problemas de la piel. Aquí lo enfrentamos con una maquiladora que se llama la Niensin. Tiraba también sus tintes colorantes, no sé qué, a un río para acá, para lo que viene siendo la zona oriente de la ciudad, y los tiraba y mucha gente se enfermó. Ok, a ver, no sé. O sea, la maquiladora Niensin, esa fue un tema. Sí, la maquiladora Niensin tuvo un problema, y no recuerdo el nombre, el olivo, el olmo, algo así se llama, el ejido, y ahí había un problema. Aquí en Victoria
nosotros estábamos contaminando también los terrenos del agua de allá de Güemes y de Padilla. O sea, fue un problema. Sí, claro. Estábamos generando un problema. Y era un desarrollo que bien es Ciudad Victoria el desarrollo, y estábamos tirando el agua para aquellos lugares. Y estábamos afectando, pues nosotros viene a todo dar aquí. No huele feo, no huele nada. Pero si tú sigues pasando por Padilla, claro, hay un lugar donde hay un olor fétido, ¿no? Claro, claro. Y eso es la contaminación que estamos generando nosotros, los de la urbanidad, con la población rural. Y es que ahí es un tema, porque bueno, hablamos que contaminan y todo este impacto que generan, pero también los beneficios que traen para el Estado pues son algo positivos, que es la creación de empleos, que es el generar más ingresos para el erario y para poder construir edificaciones, tener más oportunidad de crear política pública, etc. Pero bueno, si bien es cierto esto, pues debemos de buscar esa manera de transformar. La palabra, ¿no? Sustentabilidad. De llegar a esa sustentabilidad. Y hay programas de las Naciones Unidas que buscan o que generan incentivos económicos para estas empresas y que logren generar un cambio de paradigmas dentro de la forma de producción que tienen. Y yo creo que es posible, solo pues debemos de ponernos manos a la obra y tener la intención de querer hacerlo y pues poco a poco caminar para allá. Para esto yo creo que hay dos vertientes para buscar un cambio, que es la mitigación y que es la adaptación. Considero que los gobiernos actualmente deben de pensar dentro de estos dos paradigmas y crear la política pública necesaria para afrontar estos grandes problemas que existen y vienen, y si no se atienden van a acrecentar. Que bien, repito, es esta políticas de adaptación y de mitigación del cambio climático. Que es el problema que estamos enfrentando ya en la actualidad y que no estamos viendo hacia un futuro, ya lo estamos viviendo en el presente. Ya lo estamos viviendo. Y es muy claro como preguntarle a nuestros abuelos cómo era el clima antes aquí en la capital. Ellos, yo recuerdo al menos cuando era más chico, que no se vivían estos calores y que había una estabilidad más, o estaban más marcadas las 4 estaciones. Pues si te fijas que ahora hasta se movieron, ya ahora en diciembre, si ya es el año nuevo, andamos en playera, ¿no? En la mañana, andamos en short y decimos... Bueno, lo digo porque lo hemos cuestionado cuando andamos en las reuniones familiares. Oye, ¿irá a hacer frío en la noche para estrenar la chamarra, no? Y hasta decimos Victoria loca o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Y dices, tú no manches, en pleno 24 y andas en short y en playera, ¿no? Sí. Cuando estás planeando que va a ser una época de frío y ya no lo es, y te viene llegando el frío ya por a mediados de enero. Ajá. Entonces yo les digo, es que se van moviendo las ¿cómo se llaman? Pues las condiciones climatológicas, obviamente, se va moviendo el verano, el otoño, todo lo que viene siendo invierno se viene moviendo, ¿no? Claro. Y eso es un problema de la cuestión climática que estamos generando nosotros mismos aquí en nuestro planeta, porque es el único que tenemos. Totalmente, es el único que tenemos y... Yo creo que por eso andan con la idea de que vamos a Marte Sí. y que vamos a la Luna. A lo mejor es una necesidad, ¿no? Yo creo que Elliot Musk está... Una idea guajira, ¿no? Pues de vámonos a Marte. Oye, pues si naciste en la Tierra, ¿qué andas haciendo sin lancha por allá? Yo quiero hasta cierto punto justificar a Musk porque yo creo que él se da cuenta de la necedad del ser humano. Y dice, bueno, pues a ver, aquí hay demasiado necio, mejor vámonos a Marte. Bueno, pero que no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal. No, para nada. Pero, oye, para nada. Ya destruiste uno que estaba en óptimas condiciones y te quieres ir a Marte, que no es lo mejor, oye, y que no es lo mismo. Sí. Y vas a llegar allá y vas a ir a destruir otro planeta. O sea, no conformes, vamos a estar teniendo un concepto de decir, destruye un lugar y me voy a otro. No, sí. Bueno, pues después de un pequeñito error técnico, obviamente como estamos grabando y estamos trabajando, pues obviamente nos emocionamos y se nos terminó una tarjeta por la conversación que teníamos tan amena. Pero me comentabas de una analogía. Sí, esta analogía donde si vemos el cáncer, que es como una tipo mancha gorda con diferentes brazos, y vemos las ciudades desde arriba también, como una desde mancha desde el espacio. Sí, pues podemos ver una similitud. Y esto no lo digo yo también, o sea, es una reflexión que... O sea, la población
¿Es un cáncer para la Tierra? Podría ser. Somos un cáncer. Somos un cáncer. Digo, suena muy caótico. Nacimos en junio. Sí. Bueno, sí, o sea... Suena caótico, sí, yo lo exactamente. sé. Pero es que si nos ponemos a revisar la historia del planeta, la historia de la humanidad, pues nos damos cuenta que lo único que hemos hecho es explotar y consumir. Y hemos logrado cambiar los mismos sistemas ecológicos naturales con tal de beneficiarnos a nosotros mismos. En 200 años hemos logrado un calentamiento que con una rapidez que en otro tiempo no se había visto. O sea, hablamos que el ser humano tiene el potencial, y considero, para crear, vemos los grandes cohetes, vemos a los astronautas, vemos los avances científicos, Por que decir, son de aplaudir, vamos a pero hablar también tenemos ese potencial de destruir. Claro, por decir, vamos a hablar de la capacidad de resolver problemas, ¿no? Uh-huh. Por decir, ahorita estamos atravesando una pandemia. Uh-huh. En otra época pasaron años para encontrar la solución al problema. Ahorita, en tiempo récord, estamos teniendo la solución al problema del COVID. No hay una, hay más de 5 vacunas que están ya moviéndose y distribuyéndose y vendiendo, obviamente, para solucionar un problema. Imagínate el COVID hace 50 años. Claro, sí. Y eso es también un ejemplo bastante importante, porque tenemos ese potencial de adaptarnos a las cosas, ¿sí? El ser humano, por algo, es una de las especies o la especie dominante, por esa capacidad de adaptación a los diferentes ambientes, a las diferentes circunstancias, a los diferentes momentos que se enfrentan, ¿no? Problemas. ¿Y qué es lo que hizo que el ser humano reaccionara tan rápido con esta controversia? Tal vez porque la estamos viviendo de frente. Nos estamos dando cuenta que el vecino, el amigo, nuestra familia está falleciendo. ¿Y por qué no con esas ganas, con esa intención, con ese movimiento, hacemos algo para mitigar el cambio climático? Pues tal vez porque no lo percibimos de esa manera, o no percibimos como es a una escala global y no sucede de la noche a la mañana, pues no actuamos porque lo percibimos a largo plazo, o simplemente lo percibimos como algo que no nos va a llegar a alcanzar. Entonces, pero vivimos allá en Venecia, ¿no? Sí. Cómo se está inundando. Exacto. Ese es un ejemplo de cómo se están derritiendo los glaciares. Exacto. Y dicen, bueno, hace 10 años yo tenía 3 escalones, dicen las personas que vienen allá. Yo tenía 3 escalones, hoy nada más tengo 1. O sea, imagínate, estamos hablando de 3 escalones, son 40 centímetros que creció el agua. Sí, sí, sí. O sea, es un ejemplo que, bueno, en México no lo vivimos, pero ellos lo están enfrentando. Pero nosotros en México estamos enfrentando los huracanes, estamos enfrentando terremotos, que son el resultado del descuido ecológico que hemos tenido como seres humanos de no cuidar el lugar donde vivimos. Sí, sí. Por ejemplo, las proyecciones que existan ahorita para 2050 o para la más catastrófica es que los niveles del mar van a aumentar con tal que diferentes ciudades pueden llegar a desaparecer. La proyección más caótica de estas es que todo el estado de Tamaulipas, solamente una pequeña franja, va a permanecer hasta convertirse Monterrey en costa. Entonces, y no son proyecciones que... Vamos a hacer la playa, nosotros vamos a hacer la orilla de la playa. Sí, nosotros vamos a hacer... vamos a estar más bien como... ¿La ciudad perdida? Sí, vamos a ser como tipo la Atlántida. Tipo la Atlántida. O la ciudad de las flautas perdidas. Las flautas perdidas. Fíjate, sería gracioso, pero cuando estemos enfrentando el problema, que estoy seguro que a lo mejor tú y yo no lo vamos a ver. Bueno, sí, no si queremos llegar al 50, ¿verdad? Si es en el 50, no, pero se proyecta 2100 si la temperatura aumenta a 2 grados, que esa es la nueva meta, porque a 1.5 ya vamos a llegar, pero si llegamos a 2 grados para el 2100, 2150, nos vamos a encontrar con un Tamaulipas al estilo Atlántida. Sí, totalmente. Okay. Como Padilla. Ajá, como Padilla, algo así que le pasó a la el viejo Padilla que se inundó, ¿no? Que ahí está la hacienda y está inundada. Ay, Jesús. Pues yo la verdad no estoy preparado para que nos inundemos, pero la verdad yo creo que sí es importante que empecemos a cuidar ese tema
de lo que viene siendo el tema ambiental. Por eso es lo importante de platicar con personas como tú, que realmente lo entienden, que pueden decir y hablar sustentablemente con datos de lo que está sucediendo, porque para mí es bien fácil, bueno, mi carro, no, bueno, no es fácil, mi carro está lleno de basura, yo lo lleno de basura, yo siempre digo, el asiento del copiloto es para la basura. Yo la voy tirando a mi basura. A veces me da pena subir personas porque suben y está el refresco y está el base y papeles, los tiro ahí porque me gusta acumularlos, a lo mejor no ordenadamente, pero, y luego los pongo en una bolsa y los tiro en la basura. Pero hay mucha gente que va en el camino y va tirando los botes. Es muy común a la gente que le gusta la cervecita el fin de semana y va tirando los botes de cerveza por los lados. Sí. Y eso genera, deja tú que lo tire. El problema ambiental que está generando con el tirar la basura, tapar las bajadas naturales del agua y volvemos a lo mismo. Victoria se vuelve un charco, o sea, se vuelve Sí, una... sí, es un tema totalmente cultural y eso también es a lo que iba hace rato, que así como se habla de una hegemonía, que los grupos dominantes crean una hegemonía de control, que es decir, una control ideológico en la población, que muchas veces no nos damos cuenta, pero somos como títeres de estos intereses, los cuales desde que nacemos nos están programando para que pensemos de alguna manera y bueno, todo beneficia a la sociedad de consumo al cual somos. Entonces, si habláramos de un desarrollo sustentable, buscáramos que se reflejaría como dentro de esta misma ideología, estamos cambiando nuestra forma de comportamiento. Y yo creo que para allá debemos de comenzar, ¿no? Y nosotros ambientalistas, y esto también es hacia los que me puedan escuchar o ver, pues que podamos compartir nuestras experiencias, que podamos desde lo chiquito, es decir, desde no tirar desechos dentro de las área urbana, porque también genera eso inundaciones dentro del sector, tampoco dentro de las áreas naturales, porque también, o sea, es impresionante como hay personas que van con su cerveza y la avientan porque les gusta escuchar el estallido contra la piedra y no se dan cuenta que al día siguiente o ese mismo día llega la familia y el niño o la esposa o un ser humano simplemente pues puede cortarse o se corta, ¿no? Pues lo vemos muy comúnmente aquí en el área recreativa de los Troncones, ¿no? Exacto. Sí, de cómo somos muy malos visitantes, porque vamos y dejamos desechos, de todas las áreas basura, naturales en donde o el ser sea, humano visita. llegamos y destruimos, lejos de ser agradecidos que es un recurso natural gratuito que nos da la naturaleza o el ambiente o nuestro planeta Tierra que nos está dando ese recurso gratuito, porque imagínate acumular toda esa agua en un solo lugar, pues ha de ser muy complicado si te lo mando a traer en cubetas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, llegar, usar el tiempo, recrear, llevar a tus hijos a pasear y que aparte dejas los envases, la basura, quemas leña, dejas encendida la leña y dejas, es más, no eres capaz de llevarte una bolsa y acumularle bueno, déjale una bolsa y darle un nudo. Y aún así, hay animales silvestres que pueden llegar a regar la basura, pero no tenemos la cultura. Sí, no tenemos la cultura o simplemente no consumir productos que no sean reutilizables. Podemos llevar nuestra fruta como la botella de agua. De hecho, te hago una invitación ahí en ese sentido. Hasta ya me pongo alegre. Sí. Estaría padre que fuera un programa donde pues trabajáramos esa parte también ecológica, ¿no? Que pueda ser un precedente de acción de un programa de difusión donde podamos tratarnos de manera distinta, ¿no? Creo que sería algo muy padre, pero bueno, ahí nada más lo pongo sobre Pues es que es muy fácil la comodidad, por decir, es muy cómodo, porque el productor le dije, oye, agua, y no quiso ir a traer el garrafón de agua. Dijo, no, te compro una botellita de agua. Y le digo, oye, esos productores que no son nada ecológicos. No son nada ecológicos. Dice, no, más fácil, te compro una botellita de agua y te aplacas. Oye, es mejor tener un vaso, unas tazas. Por el COVID no podemos tener vasos. O sea, busca una u otra manera de no darme un vaso de vidrio o lavarlo y tenerlo aquí para los invitados. No, aparte es ecológico, no requiere botellas. Sí. Entonces, sí es un problema porque esas acciones, volviendo al guión original que traíamos, esas son las acciones que realmente nos van a ayudar a mitigar, ¿no? Sí, o sea, ahora sí que
tenemos dos grandes esferas, ¿no? La esfera individual y la esfera colectiva. Dentro de la esfera individual, ser más conscientes de lo que consumimos y hasta yo diría cambiar nuestra manera de consumo. Yo creo que imposible, al menos que nos volvamos unos tipos diógenes y nos vayamos abajo de un barril a vivir y nos apartemos completamente de la sociedad, pues lograr un cambio sustentable, ¿verdad? Su totalidad, pero sí podemos ir caminando hacia allá, sabiendo qué ropa compramos. Hay ciertas marcas o podríamos irnos al tianguis y comprar ropa que ya es reutilizada, o hay ciertas marcas que sí hay que leerle dentro de sus etiquetas y todo, que sí buscan que sus formas de producción sean más amigables con la naturaleza, no consumir tantos plásticos, solamente lo necesario. Te digo, es buscar las agendas. Por ejemplo, esta agenda es con material reciclado, buscar productos que sean más amigables con el entorno, ¿sí? Y están las mágicas, ¿no? Que puedes usar 100 veces la página. Claro, sí, sí. O sea, sí. si nos vamos más allá, no nada Sí. más papel ecológico, sino que, ¿sabes qué? La puedo borrar. Sí. Y la puedo reutilizar y reutilizar, o sea, 100 veces por página. Y ahora hasta también nuestra forma de consumir el alcohol, ¿no? Pues en vez de consumir el bote o la lata, bueno, pues fuimos por la caguama. ¿Por qué no? Sí, por la Y no por caguama. la caguama. O sea, viéndolo de una manera ecológica. Exactamente. Sin inducirlos a que se vayan por una caguama. No, sin inducirlos O sea, a sin que se vayan por la inducirlos. caguama, pero pero- en vez de comprar 20 cuartitos, Exactamente. compren hay 3 que, caguamas. hay que hablar fuera de lo coloquial yo también, Sí, y claro. aterrizar que somos parte de una sociedad y de una dinámica. Y que si nos vienen y nos dicen, es que no debe de hacer esto, lo otro, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí Ajá. podemos ir caminando y transformando Pero- nuestra manera de percibirnos y de percibir la naturaleza, de ir a estos entornos naturales y no ir con esa intención de llegar y poner la música a todo volumen y de grito y todo esto, porque eso también genera contaminación auditiva. Ir a tener una comprensión de la naturaleza también como un espacio que tiene su propia dignidad, no que nosotros seamos los únicos dignos en el planeta. Digo, eso es algo muy tal vez egocéntrico, ¿no? Pensar que solamente tenemos el derecho de... Exactamente, hace días se volvió viral un video donde en pleno evento tenían una reunión, creo que era una boda. Un oso llegó y se metió Ajá. y se sirvió de la mesa. Sí. O sea, dices tú, chusco, viral, como hoy le O los decimos leones a los- marinos sí, también, los ¿no? leones Que se suben a las Exacto, pero eso no es que ellos sean graciosos, ni que ellos quieran subirse. Tú les estás Los invadiendo su espacio. Sí. Por eso ellos están saliendo a decirte, vete. O aquí era donde yo venía a comer, Sí, sí. y tú me estás invadiendo mi lugar Lo donde yo que venía a vimos en comer. Chipinque, ¿no? Sí. Lo que vimos en Chipinque, que sucede que andaba un oso que le decían el oso sociable. Ajá. Y que porque ya interactuó con varias personas se lo llevaron a un zoológico. Bueno, es que ese es un espacio que en un principio Que era era de de él. ellos. Y que nosotros los seres humanos, en nuestra expansión, pues hemos poco a poco a todas las especies irlas haciendo a un lado hasta llegar a reducirle su espacio a un área demasiado chica, que es imposible que Por no se decir, salga de ahí. hay un fenómeno que me llama mucho la atención. No sé si has andado por las tardes, noches ahí por la central de autobuses. Sí, Y se llena de aves. sí, 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 sí. Y dice uno, Toda qué esta padre, avenida, ¿verdad? hay aves. O sea, no hay aves. Nosotros estamos invadiendo el espacio físico donde ellos vivían. Si te fijas, para lo que viene siendo la zona poniente de la ciudad, ya va la ciudad para arriba en el cerrito. Sí, Ya va para allá. Entonces, ahí había leones. Hay amigos que viven para fraccionamientos para allá, para el poniente. Y dicen, hombre, aquí se escuchan los leones. sí, y es todo un tema porque también estas áreas son áreas naturales protegidas y que no debería de haber urbanización para allá, y eso también se toma dentro de los grandes temas de la urbanización, ¿verdad? Que necesitamos planeación y necesitamos buscar ciudades inclusivas donde las personas más necesitadas también puedan obtener sus viviendas sin necesidad de estar dentro de estas áreas que son de gran importancia para los ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos diferentes problemas que poco a poco se van a ir agravando. Ahorita hablabas también de la migración, de personas que se trasladan a otras partes del mundo debido desde la alza del mar, debido a las grandes temperaturas o a Exacto. las bajas temperaturas, debido a distintos factores que ocasiona el cambio climático, donde estas migraciones se van a ver con más cotidianidad. Ahora sí que
volviendo a, perdón, ahorita dije el día después de mañana, hablaba de 2012, la película 2012. Sí, claro. Sí, donde muchas personas de la parte norte pues migran a México. Claro. Pues eso es algo que también lo deberíamos de tener en consideración. Pues los jubilados, ¿no? De Estados Unidos que buscan todo, irse al sur. Sí, que se vienen a lo tropical. A lo tropical. Ajá. O sea, todo esto lo podemos llegar a ver cada vez con más frecuencia, y los gobiernos necesitan estar preparados, y las organizaciones y los ciudadanos necesitamos estar preparados para todo esto que viene. ¿Sí? Mira, yo te escucho que me mencionas mucho la palabra gobiernos, políticos. Ahorita ya vamos a entrar en un proceso electoral. Bueno, ya estamos en un proceso electoral aquí en Tamaulipas, donde se va a escoger un nuevo gobernador. ¿Qué le podríamos plantear nosotros desde esta mesa en este momento? Y que si los llego a tener aquí, les voy a decir, oye, ¿sabes qué? Hay un plan así, que ya vino a plantearme una situación del tema ecológico, y se los voy a, si es que se atreven a venir, si se atreven a venir, dejárselos. Porque por decir, me decía Juan, un bombero que tuvo, pues ahora sí que la bendición de rescatar a don Memo, y me decía, todos los gobiernos, cuando tú van a tu casa, o los candidatos, perdón, son los candidatos, vas y tú le dices, oiga, es que no tengo agua, es que no tengo drenaje, y es que no hay luz, no hay iluminación. Y si nadie le pide por los bomberos, ¿sí? Entonces, ¿tú qué le pedirías desde tu lado, desde el lado de la ecología, del medio ambiente, a los políticos? Pues bastantes, pero vamos a hablar de una concreta, que me gustaría tenerla. Vamos a hablar de dos concretas y me gustaría tenerlas como bandera. Una es hacer caso a las áreas naturales, e impulsar esta propuesta que comparto con Tunacitlali de arbolado, una ciudad pensada con distintas áreas llenas de zonas verdes. Eso sería algo muy bueno. Y también esta parte de tratar los residuos como se deben de tratar, y no solamente que existan estos depósitos abandonados y literalmente abandonados y totalmente apartados de la sociedad, sino que busque este tratamiento donde se pueda reciclar y reutilizar lo que sea posible. Otro tema es también el transporte público. Si queremos mitigar el cambio climático, debemos de buscar eficientar todos estos medios de transporte para que los ciudadanos podamos andar en ellos sin preocupaciones. O sea, tenemos diferentes problemas, desde que el transporte público no respeta las reglas de tránsito, desde que el transporte público es deficiente, y también las mismas emisiones de gases de dióxido de carbono que emite, pues impactan muy grande. Entonces, todas estas regulaciones que son necesarias dentro de este medio, creo que si ponemos así como prioridad, podemos hablar, creo que dije 3, vamos a hablar de estas 3 propuestas, pero también hay otras, como también estas áreas naturales como la Reserva de la Biosfera del Cielo, pues ponerle atención y poner guardias forestales. Creo que es importante. Es triste ir a estas áreas y ver personas en sus 4x4 o en las racers que andan con música a todo volumen, o simplemente las emisiones de ruidos que ya tiene la racer, por ejemplo, con las motocross, pues son muy grandes, contaminan. Entonces todo esto debería, o también el amigo que va y prende la música a todo volumen, también todo esto afecta pues al ecosistema. Entonces debe de haber regulaciones, y considero haber guardias forestales los cuales protejan y cuiden que estos ecosistemas se mantengan de una manera equilibrada. O sea, que así como tenemos seguridad pública, que tengamos una seguridad ecológica. Que podría ser un tipo de seguridad ecológica, y hasta mismo podríamos ser inclusivos, y que los mismos ejidatarios, las mismas personas que viven en las áreas rurales, pues pertenezcan a estas guardias forestales, y ellos se encarguen de el mismo cuidado, pero que se les dé ese potencial de cuidado, y no solamente de que que se tome como una recomendación, no, que se vuelva una acción coercitiva, pues, en dado caso que alguien esté haciendo algo que no debería, ¿verdad? Vino con nosotros aquí a platicar un amigo de una asociación Amigos de Victoria, y dicen que ellos van y limpian espacios públicos, y dicen,
Y le digo yo, ¿y a quién le encomiendas al finalizar? Pues digo, tú llegas y limpias un área pública, ¿y a quién le encomiendas? Dice, pues es que le encargamos a los vecinos que nos echen la mano de mantener limpio, ¿no? Sí. Porque es un área pública en común, parques, jardines, que si bien como padre de familia dices tú, bueno, llevo a mis hijos, ahora mis hijos sí pueden ir al columpio, sí pueden ir al sub y baja, a las áreas comunes en los sectores de las colonias, ¿no? Claro. Entonces, aquí sería alguna temática muy similar, de que, ¿sabes qué? Vamos a poner a personas empoderadas Sí, sí, sí. para poder cuidar el ambiente. Sí, y de con hecho, esa conciencia social de que digan, vamos a cuidar el ambiente porque es lo que nos toca. A lo mejor cuidas 100 metros, por decir un número, 100 metros o una hectárea cuadrada o una hectárea y dices tú, bueno, yo cuido esta hectárea, pues estás poniendo un granito de arena para que los problemas ecológicos que vienen por venir sí. se vean minimizados. Sí, yo creo que es bastante importante el saber que cualquier acción que cada quien podamos realizar en beneficio de la naturaleza ya es bastante. Claro que no hay que detenernos y siempre a ir incrementando, ¿verdad? Y pues el empoderar a la ciudadanía, donde digamos existan estas organizaciones autónomas y puedan ellas aportar soluciones a sus mismas comunidades y trabajar ellas mismas hacia sus mismas comunidades y no nada más, porque es lo que se hace, levantar la mano y pedir dinero, eso sería algo... Financiamiento para poder cuidar el ambiente, ¿no? Un financiamiento, pero también no solamente financiamiento, porque puede haber financiamiento y no sería nada. Educación, ocupamos educación ambiental. Bueno, podríamos conseguir un financiamiento para educación ecológica. Perfecto, sí, no, estaría perfecto un programa de política pública donde busquemos una concientización de alguna región y poco a poco estar observando cómo estos ciudadanos pues van entendiendo la importancia del cuidado de los ecosistemas y de lo urbano y cambien sus comportamientos hacia pues un beneficio más ecológico, ¿verdad? Y hablando de ecológico, ecología habla también de ecosistemas, ¿verdad? Entonces, aquí quiero recalcar algo. Muchas veces pensamos que el ser humano no somos parte del ecosistema cuando realmente somos parte de él, ¿sí? Somos un ser, somos una especie más, no somos seres independientes, somos seres que pertenecemos a ese ecosistema. Entonces, hablar de un beneficio ecológico, un beneficio del ecosistema, habla también de un beneficio humano. Fíjate que aquí estuvo conmigo también Gerardo Yundi. Y que hoy, digo, para cuando ellos vean en este podcast ya pasaron varios días, pero él recibió un nombramiento como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente aquí en Ciudad Victoria. A mí me parece una persona un ser pensante e inteligente que yo creo que sí va a trabajar en esa parte. Sí. Yo creo que sí va a trabajar en esa parte y lo veo interesado en el desarrollo urbano de Tamaulipas, o de Victoria en este caso, que va a ser su función, pues de trabajar en esa parte, de poder a lo mejor hacer sinergias con personas como tú. Pues qué interesante que menciones a Gerardo, y creo que, bueno, yo tengo una historia con él porque estuve con él en taekwondo, entonces cuando éramos niños, entonces me acuerdo mucho de esos tiempos y hace un tiempo lo vi, tuve oportunidad de platicar con él y nos estuvimos acordando de esos momentos y bueno, así nada más como entre paréntesis. Pero sí, Gerardo trae una bandera, que es esta bandera de buscar que los municipios sean distintos, donde pues los erarios se impulsen dentro de los proyectos que merecen ser impulsados. Y eso es algo que espero que no se lo olvide, ¿sí? Y que ocupamos que se trabaje de ahí, de que se trabaje con proyectos que busquen un desarrollo urbano, que busquen un desarrollo ecológico. Yo quiero pensar, porque lo conozco y sé que es una persona, como tú lo mencionas, pensante e inteligente, que va a encontrar la manera, porque también sabemos que dentro de la política hay, como lo dijiste ahorita, intereses que él va a tener que mediar, pero bueno, vamos a depositar esa confianza. Aquí lo que se trata es hacer equipo, como lo mencionas, y buscar poder entre comunidad, en sociedad, hacer transformaciones de los problemas que vemos. Entonces, pues claro, yo estoy dispuesto también a poder aportar, trabajar con él, si él, pues, él me requiere, o simplemente buscar y decirle, Gerardo, mira, ¿cómo ves?
traigo este proyecto. De hecho, traemos un proyecto ya. También pertenezco a una organización que se llama Amatunamo, la voz por la tierra. Traemos un proyecto desde hace varios años y que hemos trabajado bastante en que sea un proyecto metódico, un proyecto pensado en política pública que busca el saneamiento ambiental del río San Marcos. Entonces, bueno, pues qué bien que un amigo se encuentra dentro de esta área para poder nosotros acercar y trabajar en conjunto y lograr pues un beneficio a la comunidad, que eso es lo que se busca. Pues desde aquí un saludo a Gerardo y Yoldi, que nos estamos acordando con él, porque él fue uno de nuestros podcasts, creo que el 3-4 fue con el que empezamos a grabar, y lo invitamos y muy amablemente vino, y que yo creo que es un acierto muy bueno por parte también de nuestro amigo Lalo Gataz, que lo haya nombrado secretario de esa área, y que obviamente sea un área en la que yo creo que él va a responder de una muy buena manera, porque trae muchas ideas innovadoras, trae mucho flow, como digo yo, para poder hacer actividades, y que le haya dado esto, y que hoy vengas tú aquí, que me digas tú que hay personas que sí están preocupadas por el medio ambiente, pues hace una sinergia, y más si ya fueron cuates de niños, ¿no? O sea, que tú te puedas acercar con esa confianza y decirle, oye Gerardo, pues ahí está propuesta, ¿no? Y luego más cuando dices tú ahorita el río San Marcos, qué feo está. Sí, y en serio, a mí sí me llena de ánimos porque sé que Gerardo es un activista. Y hay que, en serio, dentro de la sociedad civil de repente hay esta crítica que una vez que el activista se convierte en funcionario de gobierno, deja de ser activista. Yo creo que no. O sea, cuando eres activista es por una vocación, y la vocación no se pierde de la noche a la mañana. Yo creo que una persona, aún estando como funcionario público, puede seguir siendo activista y buscar estas oportunidades para el beneficio de la comunidad, como lo comento. Muchas veces la política gubernamental puede que opaquen tal vez ciertas acciones, pero que una persona como Gerardo Yoldi esté como funcionario público creo que puede llegar a favorecer bastante el rumbo de Victoria. Pues tiene muchos retos, y retos bastante grandes, pues pero para eso debemos de ser comunidad. Claro, pues ser secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no es cualquier cosa. No, para nada. Y más con una administración que viene con un proyecto de gobierno federal, con Lalo Gataz encabezándola, que quieren transformar. Y yo me imagino, o creo, más bien dicho, creo que vienen con esa idea, transformar lo que es la burocracia, y poner a Gerardo en esa área, pues, sí, bueno, lo ponen en un lugar donde me imagino que él se va a sentir muy cómodo para poder realizar una actividad en el municipio de Victoria, lugar donde él nació y creció. Vamos a ir viendo cómo transcurre, pero vamos a poner fe, que yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos como seres humanos. Dijeron esperanza. La esperanza. La esperanza. Así es. Y no queda más que hacer alianzas y trabajar por el desarrollo sustentable, y eso es algo que los gobiernos, y hablando de todos los colores y sabores, deberíamos entender, deberíamos como ciudadanos entender que no se trata que el desarrollo sustentable o la política verde, que así se menciona también entre las Naciones Unidas, no es de uno o tal partido, sino nos debe de competir a todos y todas, ¿sí? Son estas intenciones buscan una transformación social, la cual no solamente va a beneficiar a uno o a tal, son transformaciones colectivas, ¿sí? Ok, pues mira, muy interesante toda la charla de lo que estamos teniendo sobre un tema que parecía muy pequeñito, al menos yo cuando me dicen, es que vamos a hablar de medio ambiente, dije, pues nos lo vamos a agotar rápido, pero ya cuando me empiezas a hablar ahorita que me dices tú, lo del río San Marcos, y pensar que es un lugar que parece una selva, saneamiento quiere decir que es limpieza del río San Marcos. Sí, pero eso es algo que también no se debe entender que es una... Deforestar y tumbar. Que es deforestar, no, de hecho beneficia. Nosotros estamos asesorados por biólogos, pero ya hablo de biólogos ya con experiencia, con trayectoria, y también por otro grupo por otras ciertas personas que nos recomiendan. O sea, tuvimos un debate dentro de la misma organización y dijimos, a ver, espérate, no vamos a debatir, vamos a irlo a platicar con los expertos, con las personas que saben,
y lo que nos digan ellos, nos ponemos a reflexionar y ya Y decidimos. por decir, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué era lo que...? El saneamiento busca, el saneamiento busca que los plásticos, las llantas, si tú vas al río San Marcos es normal encontrar todo esto. Pues ahí en donde zapatos, se paran los micros, ¿no? Ahí sí. todos los vasos de frutas, refrescos, ahí están. Sí, estos productos son los que ocasionan un daño ecológico. Realmente las plantas que seguimos en ese proceso de estudio y de indagación para ver si podríamos hacer una extracción selectiva, pero realmente el beneficio que tienen que permanezcan es mucho más grande que si se les extrae. Porque cuando se viene una inundación, lo que hace toda esta vegetación es que toda el agua la absorbe. Entonces, si no hubiera esta vegetación, el suelo estuviera erosionado y pues simplemente sería como una rampa para el agua y no tendría este mismo efecto de absorción, por lo tanto habría un desbordamiento. Entonces se ocupa pensar bien en qué política vamos a tener dentro del área y no simplemente hacer las cosas a la diestra y siniestra y bueno. Fíjate que yo platicando en una ocasión con un político, un diputado federal en su momento, yo le decía que por qué no hacía el tema, no buscaba arreglar el tema del río San Marcos, limpiarlo, porque ya hubo un proceso donde metieron máquinas y tumbaron todo y se veía muy bien. Sí. Uno por el tema de la seguridad, no, de las colonias bajas de allá del oriente de la ciudad, que obviamente eso favorecía para que hubiera más drogadictos, se escondieran en el río, y temas de esos. Lo arreglaron muy bonito el río y lo dejaron planadito, nomás dijeron el hilito del agua donde pasa lo dejaron libre. Y decía él que no era tan fácil, que no nada más es ponerse de acuerdo qué hacer, sino que también los permisos a través de la Comisión Nacional del Agua que te permita meterte a hacer ese trabajo. Claro, sí, y yo creo que los permisos burocráticos, pero también los permisos de los expertos, ¿no? O sea, yo considero y firmemente que debemos de agarrarnos de los estudios, no opiniones, de los estudios de las personas que son de cada área. Entonces, por eso, por ejemplo, yo no soy biólogo, no soy geólogo, sé sobre temas de calentamiento global o cambio climático, pero mi área es la creación de proyectos y el área legislativa ambiental, nacional e internacional. Entonces, si alguien viene y me pregunta algo en específico del tema geológico, pues ahí pero tengo la opción de decirle a mi amigo o a mi amiga que trate ese tema con él, yo lo direcciono lo canalizas, con ¿no? mi amiga, exactamente. O sea, a lo que voy es que los políticos deben entender, y los ciudadanos también en general, porque es algo cultural, que no tenemos la opinión de todo, que no tenemos la respuesta a todo. Entonces, que hay personas más capacitadas dentro de ciertas áreas y que las debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces a eso voy. Antes de ejercer cualquier plan de política pública, debemos de consultarlo, o sea, y dentro de la investigación hay algo que se llama justificación. Debemos de justificar bien nuestras acciones antes de realizarlas para no cometer tarugas. Pues los errores, ¿no? Vamos a decir errores ecológicos que nos han costado. Sí. Errores ecológicos, errores humanos que generan errores ecológicos por no plantear bien un proyecto, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, lo que está sucediendo en Nuevo León, que se están derrumbando los cerros. Es porque pues, somos tercos, somos necios, herejes, o le quieras decir, vamos y nos queremos poner abajo del cerro, vivir abajo del cerro. Sí, no nos damos cuenta que el cerro es un contenedor de agua natural. Entonces lo que hace el cerro es también beneficiar, aparte que toda esta cadena trófica, pues que todos los ecosistemas pues florezcan, pues también esa agua del cerro pues nos beneficia a nosotros. Claro. Sí, porque puede ser el agua que tomamos, el agua con la que nos bañamos, etcétera. O sea, hay muchos temas, mi Gus. Oye, hay muchos temas que me gustaría seguir platicando contigo. Espero que no sea la primera vez. Yo te invito a que si podemos seguir haciendo estas pequeñas dinámicas, yo les llamo clips, a ver si podemos hacer dinámicas sobre temas específicos ecológicos, pues para informarle a la gente, porque es muy fácil tener la ausencia del conocimiento y decir, bueno, no lo sabía. Pero si nosotros nos creamos esa conciencia social primero y luego ya la ecológica, la social como personas, de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a informar sobre los temas ecológicos. Yo te invito a que vengas aquí y que me digas, ¿sabes qué? Mira, te quiero platicar sobre un tema específico y vengas y que lo podamos platicar en 3-5 minutitos para que no sea rápido y podamos platicarlo. Y yo creo que de esa manera también llamar a las autoridades competentes a decir,
Bueno, el señor Gus allá está dando lata también con los temas ecológicos, sí, para poder decir que estamos haciendo algo para contribuir a que esas leyes, junto contigo, Daniel, se vean, pues que le apuren, sí, porque digo, iba a decir una palabrota, tenemos bastantes diputados allá trabajando en el Congreso, pues para que trabajen en esa parte, que no nada más se pongan a ver en la parte de intereses personales o políticos, cuando tenemos un problema que ya lo tenemos, que ya lo estamos viviendo, ya estamos viviendo con él, y decir, ¿sabes qué? Ya tenemos una bronca, pero allá el señor Gus con Daniel ya están hablando de que, ¿sabes qué? El río San Marcos, el río Troncones, comunidades están teniendo problemas, pues para ponerle el dedo en la llaga, ¿no? De que se vean, de que allí hay un problema y pues las puertas están abiertas aquí con el señor Gus. Totalmente, Gus. Mira, hay que hacer, como lo he comentado, equipo, hay que empujar todo este tipo de iniciativas, y en serio que te doy muchas gracias por este espacio al cual me has invitado, que creo que la difusión de los temas que importan como el medio ambiente debe de existir, y más en estos tiempos donde ocupamos ya poner manos a la obra. Y pues claro que sí, vamos a trabajar y a seguir pues con toda esta acción que año con año pues hemos venido realizando, que es buscar un bien común. Solo para cerrar, claro, las Naciones Unidas anteriormente mencionaban que hay que buscar un desarrollo sustentable para el beneficio de las generaciones futuras. Ahora ha cambiado ese discurso, ya no se habla solamente de las generaciones futuras, sino que se habla de las generaciones presentes y futuras. Es decir, toca accionar ahora. O sea, nos va a cargar el payaso si no nos ponemos al pendiente de lo que viene siendo la cuestión ecológica. Así porque en cuanto al ritmo en que llevamos esto, así es, tenemos que bajar ese ritmo. Ese es el gran reto. Tenemos que mitigar el cambio climático. Pues muchas gracias, Daniel, nuevamente. En serio que de gran aprendizaje esta charla. Yo espero que a las personas que nos estén viendo sea de la misma manera, que les interese este tema, que hayamos puesto nuestro granito de arena desde este espacio, desde este lugar, y que es un acierto del productor estar buscando estas charlas para poderlas difundir en nuestros canales de difusión, que yo te voy a invitar a que lo compartas una vez que lo publiquemos, para que obviamente la gente se entere de esta problemática que estamos teniendo, y de que si usted va al Troncones o al río San Marcos, no le tire basura, al río Corona, al río Los Troncones, bájele a su música, ya no haga esos desmanes, que vaya hacia el río, vaya, diviértase, camine, deje el carro afuera y váyase caminando hasta como 3 pozas, ¿no? Ahí para adentro, 3, 4 pozas, váyase caminando, busque las cuevas allá que están abandonadas y camine, haga pierna, haga senderismo, camine, explore, no vaya y haga su desmadre y tirar cosas allá en el río, porque el medio ambiente es el que menos culpa tiene sobre nuestras aficiones y gustos y preferencias que queremos ir a dejar allá en el río, ¿no? Hay que aprender a convivir con la naturaleza. Exacto. Pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos ustedes que se aventaron toda esta charla y que estuvieron con nosotros al pendiente. Los invitamos a que compartan y que le den me gusta si les gustó este tipo de temas. Y si hay un tema en específico que tenga que ver con el medio ambiente, pues escríbanos y dime, ¿sabes qué, Daniel? Oye, señor Gus, pregúntale a Daniel tal cosa, y seguro estoy que te lo voy a preguntar y te voy a decir, ¿sabes qué, Daniel? Necesitamos hablar sobre este tema, y que nos pongamos a estudiar para poder hablarlos y poder informar a las personas que nos están viendo. ¿Te parece, Daniel? Pues este fue un episodio más con el señor Gus. Nos vemos en el próximo.